En la primera instancia del curso vamos a desarrollar eh, los 13 principios de monoteísmo del Maimónides, que son la base del monoteísmo de la Torá. Cuando una persona abandona las religiones en las cuales fue educado y se apega a la Torá y quiere acercarse a lo que es el monoteísmo de la Torá, entonces lo principal es que debe aprender qué significa eso. Porque no es que la Torá es una versión más de lo que venía hablando. Quizás la persona pasó por varias religiones y llega a la Torá, pero en la Torá, en el monoteísmo de la Torá, que tiene dos vertientes, la vertiente del judaísmo y la vertiente del noajismo, ambas identidades espirituales aptas, es todo absolutamente diferente de cómo él aprendió. Entonces, en esta primera clase quisiera empezar a resignificar las palabras que vamos a utilizar. Es decir, las palabras tenemos que verlas como cajones, cajas, que las cajas tienen un contenido, hasta ahora tenían un contenido, y ahora vamos a resignificar ese contenido para lograr un consenso de las palabras. Cuando hablamos de determinadas palabras y terminología en el aspecto espiritual, tenemos que saber y llegar a un consenso de qué cosa estamos hablando. De tal forma que, igual que en un contrato de locación o cualquier tipo de contrato, lo primero que se hace es definir qué estamos hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, en un contrato comercial, trabajo, bueno, ¿qué significa trabajo? O qué significan horas, ¿sí? ¿Horas de cuánto? ¿De 60 minutos? ¿O una hora académica de 40 minutos? ¿O una hora quizás académica doble de 80 minutos? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de la Torá, cuando hablamos de la Torá escrita, la Torá oral, cuando hablamos de identidad espiritual, sistema espiritual, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que vamos a hacer ahora, una suerte de introducción, de suerte de diccionario terminológico, que son las herramientas imprescindibles para abordar el tema. Cada disciplina, cada ciencia, cada disciplina académica tiene su terminología propia, que es muy importante apropiarse de esa terminología para poder llegar a comprender, ¿sí? Y no utilizar la terminología antigua o tomada de otros ámbitos hacia el monoteísmo. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo un serrucho o una moladora, ¿saben lo que es? ¿Sí? Para talar árboles, no puedo utilizar eso, y ya que eso corta, para utilizarlo en cocina, para cortar un bistec. No se puede hacer eso, porque hay herramientas para cada cosa. Si bien para talar un árbol me sirve una sierra o un serrucho, para la cocina necesito un cuchillo. Y tampoco puedo utilizar el cuchillo de cocina para intervenir quirúrgicamente a una persona. Ahí hace falta un bisturí. Y si trabajo en otro ámbito, necesito otra herramienta filosa. O sea, cada disciplina tiene sus herramientas. Lo mismo las palabras y los términos. La disciplina monoteísta tiene su terminología. Y vamos a pasar ahora a definir o redefinir, y también nos va a servir para dejar a un costado ciertas palabras. Así como nos vamos a apropiar de ciertas palabras, también vamos a no utilizar ciertas palabras. ¿Por qué no vamos a utilizar ciertas palabras? Primero todo porque en el monoteísmo de la Torá quizás esas palabras no están o no figuran y tienen connotaciones que vienen de mundos ajenos al de la Torá. Por ejemplo, vamos a ver qué palabras no vamos a utilizar. En primer lugar, la palabra religión. ¿Sí? Religión no tiene nada que ver con lo que es el monoteísmo de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá habla de identidades espirituales y sistemas espirituales. ¿Qué diferencia hay de religiones a identidades espirituales o sistemas espirituales? La Torá, de hecho, vamos a ver más adelante, que prohíbe construir religiones. Las religiones son construcciones sociales humanas que la Torá aborrece. Y ya vamos a justificar y fundamentar por qué, sino que la Torá reconoce como válidas dos identidades espirituales. Cuando decimos identidades espirituales, nos estamos refiriendo a que no es algo optativo de la persona. Así como un ser humano es un ser humano y no puede dejar de ser humano, no puede dejar de ser persona, un ser humano no puede volverse animal, puede tener conducta animal, pero no, eso no lo va a hacer el animal. La definición de un ser humano es que es un ser humano. No es ni un ángel, no es ni un planeta, no es ni un animal, ni una planta, es un ser humano. Y es un hecho incontrastable e inmodificable. Exactamente lo mismo la Torá propone para el ser humano.
El primer día de la creación del primer ser humano, Dios dio un pacto para el ser humano, leyes. Y eso es su identidad espiritual. La identidad espiritual del ser humano es o ser no ágida, que ya vamos a explicar qué significa, es una persona cuyo, una persona, cualquier persona es no ágida. ¿Por qué cualquier persona es no ágida? Porque al ser persona tiene leyes divinas. Y él puede anoticiarse de eso, practicarlas o no, pero no puede decir que no tiene leyes. Y, o si no, judío que tiene más leyes que las de la no ágida. Pero básicamente son las dos identidades espirituales que la Torah reconoce. A diferencia de religión, que la religión es algo optativo, que yo tomo una religión, la puedo dejar, la identidad no puedo, o sea, que el ser humano no es que nació embrutecido y después forjó leyes. No, el primer día de la creación del primer ser humano, el ser humano recibió leyes. Por lo tanto, eso configura su identidad. La identidad del ser humano es ser un ser moral y espiritual. Un ser moral y espiritual. Eso quiere decir no ágida. No ágida quiere decir un ser humano de excelencia moral y espiritual, con leyes y un pacto con el ser humano, y esto es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, la palabra religión no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar la palabra sistema espiritual. ¿Por qué? Porque el sistema espiritual es congruente con la identidad espiritual de la persona. Ya que la identidad espiritual, así como la persona es persona y no puede dejar de serlo, las leyes que Dios le impregnó y le ordena y pacta con él, que son las leyes, si no es judío, las leyes no ágidas, y si es judío, las leyes judías. Esa identidad no, es indeleble, no puede quitarla. Por más que la persona se ponga una religión, saque una religión, haga lo que quiera, va a ser juzgado por esas leyes. Por eso la identidad es algo que viene muchísimo antes que cualquier creencia. Por eso no hablamos de creencia, hablamos de un pacto, hablamos de leyes. Se dan cuenta que la terminología que usamos es absolutamente diferente. Por lo tanto, la palabra religión no la usamos, sino que usamos identidad espiritual, lo que el ser humano tiene como identidad. Identidad general es que el ser humano es un ser humano y no es un animal o no es un cuerpo celeste, es un ser humano. Junto con eso, Dios dotó al ser humano de una identidad espiritual. Es decir, que el solo hecho de ser persona, eso le atañe, le cabe y está bajo un sistema espiritual que Dios le promovió, le indicó, lo instruyó, que es el sistema espiritual que conforman las leyes propias del ser humano, que son las leyes noágidas. La palabra noágida o noajita es una terminología que quiere decir en hebreo ben Noach o bat Noach, es decir, hijo de Noé o hija de Noé. ¿Por qué es así? Porque en hebreo la palabra Adam, persona, también refiere a la primera persona, al primer ser humano, el ser humano que Dios creó en el Génesis. Ben Adam, hijo de la persona, es hijo de la primera persona. Ahora resulta que la Torá nos cuenta en los primeros capítulos de Génesis que la primera civilización humana duró 1656 años. Es decir, Adán, el primer hombre, sus hijos, por ejemplo, Hebel y Shed después, y otros hijos más, nietos, desarrollaron la civilización humana, pero esa civilización quedó devastada en el diluvio, tal como lo atestigua Génesis 8 y 9. Por lo tanto, decir que una persona es hijo de Adán, del primer hombre, ya no es correcto, porque toda esa civilización quedó devastada y borrada del mapa. Por lo tanto, los únicos que sobrevivieron a esa civilización fueron Noé, Noaj, ¿sí? Sus hijos, los tres hijos, su esposa y sus nueras. A partir de esas mini familias y los animales que pudieron colectar en el arca de Noé, Dios creó la segunda, Dios desarrolló, permitió que se desarrolle a través de los descendientes de Noé, la segunda civilización humana, que es la que vivimos nosotros, que es hijos de Noé. O sea, en algún aspecto todos somos hijos de Noé porque salimos de las 70 naciones primordiales, de los 70 hijos que tuvieron entre los tres hijos de Noé. Al fin y al cabo, todos nos remontamos a Noé, no al primer hombre. Cuando decimos hijos de Noé, estamos hablando de un término de excelencia, de un término de excelencia. Es el término de que la Torá habla de los gentiles justos. Aquel gentil que adopta la Torá como forma de vida y estudia y practica los preceptos noágidas es llamado noágida, que es un título honorífico de excelencia, es decir, gentil justo. 800 años después de este evento, Dios toma
uno de los grupos humanos de los seres humanos, es decir, de los noágidas, porque todo ser humano es noágida. Noágida y ser humano es lo mismo, es su identidad espiritual. Todos los seres humanos son noágidas en algún aspecto. Entonces, Dios toma a una de las naciones noágidas, que era la nación hebrea, que derivaba de uno de los hijos y ancestros de Abraham, pero Abraham derivaba de Shem, que Shem era uno de los hijos de Noaj, y a ese grupo noágida, que eran los hebreos, les da más preceptos. No 7 preceptos y sus derivaciones, que es muchísimo, porque vamos a ver que no son 7 preceptos, sino cada ley tiene sus derivaciones y pormenores, y se amplía, es algo muy, muy, muy extenso, los preceptos noágidas, pero a un grupo específico Dios le dio muchos más preceptos, y esos son los israelitas, que es la segunda identidad espiritual. Israelita o judío es exactamente lo mismo, y esas son las dos identidades espirituales que la Torah reconoce. O israelita, hijo de Israel, es decir, hijo de la nación que Dios tomó y le agregó más preceptos de aquellos noágidas básicos, y los que no son israelitas son noágidas. O sea, israelita y noágida son las dos identidades aptas, validadas y habilitadas por la Torá, que son monoteístas genuinos. Entonces, hasta ahora hablamos de identidades espirituales, que es la identidad, la identidad espiritual de las personas, que es noágida o judía. Sistema espiritual, que son las leyes y normativas a las cuales, por eso hablamos de sistema espiritual, no de religión, sino de sistema espiritual, que incluye cuestiones no solamente de creencias doctrinarias, sino también incluye prácticas. Es un sistema espiritual o un modo de vida bajo la luz de la Torá para gentiles, justos, no ágida, o bajo la Torá para la ley judía. ¿Una persona puede dejar de ser no ágida? No, porque persona, ser humano y no ágida son sinónimos. Es la identidad espiritual de las personas. ¿Una persona no ágida puede convertirse al judaísmo? Sí lo puede hacer. Pero el primer paso para convertirse en judaísmo es observar las leyes no ágidas. Así que estamos en lo mismo, básicamente. ¿El judío puede dejar de ser judío? No puede dejar de ser judío. ¿Un no ágida que se convierte al judaísmo puede volver a ser no ágida? No puede ser no ágida. Dios siempre estira la vara para que el ser humano se vaya llevando espiritualmente. Por lo tanto, lo principal es aprender y estudiar las leyes no ágidas, que tienen una complejidad interesante, un valor interesante, y eso es lo que vamos a hacer. Otra definición importante. Hablamos de Torah. ¿Qué significa Torah? Torah es muy diferente de cómo se conoce. La Torah es algo absolutamente diferente. Entonces, por el término Torah se tiende a pensar que la Torah es el Pentateuco o los 5 libros de Moshe solamente. Eso es un error absoluto. Cuando hablamos de Torah tenemos que hablar de tres elementos. En primer lugar, conceptual, y después qué significa en términos de conocimiento de libros. La palabra Torah tiene en hebreo significa 3 cosas. En primer lugar, significa instrucción. Segundo, luz. Y tercero, conexión, enseñanza. Instrucción y enseñanza quiere decir que Dios tiene un pacto con el ser humano, un pacto de doble vía. No es solamente que uno le pida a Dios y recibe de Dios. El ser humano se diferencia de las demás criaturas, que el pacto hace que sea evaluado en recompensa y sanción. Y Dios le ordena cosas al ser humano por su propio bien, le da leyes. Igual que cualquier sistema de leyes. Nada más que es un sistema de leyes muchísimo más abarcador que las leyes que conocemos. Las leyes que conocemos y debemos observar, y de hecho es el color violeta anil del arco iris, que habla de leyes de justicia, que cada ciudadano tiene que cumplir las leyes de su país. Eso es una parte de las leyes, pero la ley divina incluye, aparte de esa, un montón de normativas más y detalles que la persona tiene que conocer, porque ese es el pacto con Dios. Nuestro vínculo con Dios es un pacto, es una ley, no es que Dios nos da como con misericordia algo, sino que nos da cuando nos lo ganamos a través de hacer el pacto de Él. O sea que no funciona ninguna doctrina de gracia ni nada, sino que hay una ley, hay un pacto. Ese pacto está inalterable desde que Dios puso al ser humano en la tierra, agregó los preceptos no ágidas,
y después los desarrolló. Por lo tanto, la palabra Torah quiere decir un pacto de leyes, instrucciones y enseñanzas. Esta es una. Pero aparte de eso, la palabra Torah quiere decir conexión. No es solamente un sistema para que el ser humano viva significativamente y pueda desarrollar y civilizar el mundo. Subrayo, civilizar el mundo. Es eso, pero no solo eso. También la palabra Torah quiere decir conexión. Es decir, que una persona, el modo que tiene de acercarse, aproximarse al Creador, es a través de ese pacto. Es decir, no solamente que sirve para que el ser humano desarrolle, civilice el mundo, lo produzca y lo preserve. Además de eso, es su vínculo directo con el Creador, es el único vínculo con el Creador que Dios dispuso para el ser humano, que el ser humano sea el único que puede conectarse, fusionarse con Él, de las criaturas, a través de el cumplimiento y la observancia de ese pacto. Y también la Torá viene la palabra orá, luz. ¿Por qué? Porque la Torá, quizá lo más primordial que nos agrega a la vida, es luz. ¿Qué quiere decir que es luz? Cuando una persona ingresa, por ejemplo, en una habitación, en un recinto totalmente oscuro, y no sabe qué hay en ese recinto, no tiene la menor idea. Entonces, en realidad no sabe si ese recinto es una cueva, si es un sótano, en qué piso está, capaz que está en el piso 86 y está oscuro, no sabe dónde está. Pero no solamente no sabe dónde está, no sabe lo que hay. Capaz que va caminando y se choca contra algo que él intuye que es una columna, capaz que no es una columna, capaz que es una persona. Va tocando las paredes, va pisando, no sabe dónde pisa, no sabe qué altura tiene, qué volumen tiene, qué textura tiene, dónde va. En realidad no sabe nada. Por lo tanto, lo que hay no sabe para qué sirve, porque no sabe dónde está. Este ejemplo es la situación de muchísimas personas en la vida que no tienen un rumbo, no tienen una orientación y no tienen una guía espiritual absoluta. Entonces no saben para qué están y por qué están. Saben que están. Y la mayor preocupación de las personas es sostener lo que está. Es decir, ellos viven, desarrollan económicamente, tienen una familia y esto es. Pero hay un nivel mucho más profundo, más significativo. ¿Para qué está? ¿Para qué Dios lo creó al ser humano? ¿Cuál es el propósito de él? Y en cada uno de los caminos de la vida individuales, saber cuál es la función, para qué está eso, por qué me toca vivir eso. Sin duda hay una razón para cada experiencia. Entonces viene la Torá y la Torá es luz. Luz quiere decir, no te agrega la Torá algo ajeno a tu vida, sino te muestra exactamente en qué punto estás, de dónde saliste, dónde estás, para qué estás y por qué estás. Es exactamente el ejemplo que nombramos antes. En un cuarto oscuro se enciende la luz. De hecho, uno lee el Génesis y lo primero que Dios creó es la luz. Ahora, ¿para qué creó Dios lo primero la luz si al fin y al cabo la luz no había quien iluminar porque no había nada? Más todavía, si uno construye una casa, la luz es lo último que pone. Primero pone los cimientos, después pone las paredes, después pone el techo, después la distribución de las habitaciones y después, cuando termina de revocar y de pintar, pone la luz. El ser humano coloca la luz al final de todo. Dios creó la luz al principio de todo, para indicarnos que ese es el objetivo final, saber el por qué y para qué. La luz no es un elemento agregado a la vida. La luz te muestra qué tenés, para qué estás. Entonces, cuando uno tiene luz, empieza a ver lo que tiene, no lo que no tiene. Quizás esta es una de las principales diferencias cuando hablamos de estudiar la Torá, que ahora todavía no dijimos qué es la Torá, digamos, en qué libros está, ya vamos a hablar. Pero quizás el principal objetivo y aspiración cuando uno estudia la Torá y las leyes no ágidas, si nuestro estudio está incluido dentro de eso de Torá, Torá es un título general para todo lo que es la espiritualidad del monoteísmo. Quizás el principal objetivo de esto es agregar luminosidad a nuestras vidas y observar cada cosa con una mirada mucho más aguda, mucho más crítica y mucho más real. O sea, agregar luz a nuestras vidas, no modificar las vidas. Quizás otras religiones, cuando uno va a otras religiones o viene de otras religiones,
enseguida el pastor de esa región dice, vos tenés que modificar A, B, C, D, y te voy a cambiar, te voy a hacer un milagro, te voy a cambiar la vida. La Torá nunca propone eso. La Torá dice, vos tenés que observar lo que tenés, que no sabés que lo tenés porque no tenés luz. La Torá aporta la luz, por eso la Torá, Torá quiere decir, para orá quiere decir luz. Entonces uno empieza a observar exactamente en qué punto está. Por eso, la Torá te aporta visión, perspectiva y realmente saber y conocer. A partir de conocer uno toma buenas decisiones. Entonces, ¿en qué libros está la Torá? La Torá no es un libro para empezar. Con la palabra Torá, la palabra Torá la vamos a redefinir como el conocimiento y el saber monoteísta que tiene 33 siglos de escrito y desarrollado, y en cada generación se va reescribiendo y redesarrollando. Exactamente eso. Para que tengan una idea, en volumen es como si yo pudiera juntar dentro de el conocimiento milenario del pueblo judío el volumen de todo el saber del derecho histórico, todo el saber de la medicina histórica, todo el saber de la filosofía histórica, todo el saber de la ética y moral histórica, todo eso junto, transmitido en libros y en un conocimiento que se transmite generación tras generación, se desarrolla y se reescribe. Es eso, Torah. O sea, hablamos de un bagaje impresionante de textos y de enseñanzas que no alcanzan ni 40 vidas seguidas para aprender todo eso. Por eso tenemos que focalizarnos en qué es lo principal y qué es lo accesorio. La palabra Torah entonces es el conocimiento ancestral de estas leyes, cuyas leyes noajias están dentro de esa Torah, y la transmisión de la oralidad de la Torá. O sea, la Torá escrita, que la Torá escrita es los 5 libros de Moshe, de Moisés, más los profetas, más los libros de los reyes, por ejemplo, el Salmos, que conforman un conjunto de 24 libros sagrados, que es llamado con la palabra Tanaj, ¿sí? O escrituras, Torá escrita, pero junto con la Torá escrita, en el momento de la entrega de la Torá, se dio la Torá oral, hace 3.331 años, que la Torá oral se va desarrollando generación tras generación, y es la aplicación y la reglamentación y la significancia de la Torá escrita. Hoy en día esa Torá oral originalmente se transmitió oralmente, ¿sí? La textualidad y la oralidad de la Torá se transmitían en simultáneo a través del pueblo judío. Llegó un punto en la historia, cuando se destruyó el Sagrado Templo de Jerusalén hace 1900 y pico de años, que ya el pueblo judío se desmembró y no podía transmitirla oralmente, la Torah oral, se tuvo que escribir. Al día de hoy, ambas enseñanzas, la Torah escrita y la Torah oral, están escritas en miles, cientos de miles de volúmenes. Esos cientos de miles de volúmenes versan en diferentes temáticas, pero para que tengan una idea, hay como 3 vertientes del conocimiento del saber de la Torá. El saber normativo, que es la aplicación de los preceptos, cómo hemos de cumplir los preceptos, por ejemplo, los preceptos no ágidas, cómo se practica. Uno de los preceptos no ágidas es no infringir daño animal, pero ¿eso qué significa? ¿Puedo salir de casa? ¿Puedo comer un animal? ¿Puedo tener una mascota a pesar que algo sufre por estar en un lugar más encerrado? ¿Puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? Esos detalles, esa normativa, esa práctica, esa reglamentación de las leyes, es una vertiente de la ley. Después tenemos otra vertiente de la ley que no es, y digamos, el Talmud y sus comentaristas desarrollan la parte normativa de la Torá. Es un conjunto de saberes, ni siquiera hablo de libros, hablo de conjunto de saberes que desarrollan este tema. La aplicación de los preceptos. Junto con eso tenemos el espíritu de la Torá, que significa el espíritu de la ley, el por qué y para qué Dios nos dio estas leyes, que es el saber ético, filosófico, moral de la Torá, que es otro conjunto llamado el Midrash, por ejemplo, y hay otro conjunto más de la Torá que habla del saber místico, digamos, espiritual de la Torá, que eso es el Sot, la Kabbalah y los secretos de la Torá. Pero para ir resumiendo, en la palabra Torá englobamos todo, Torá escrita, Torá oral, y el desarrollo absoluto de
estas enseñanzas divinas que fueron transmitidas originalmente por el pueblo judío. El pueblo judío también recibió la enseñanza y el deber de transmitir aquellos aspectos y normas que son universales a todas las naciones. Es decir, que el pueblo judío tiene el deber de estudiar la Torá, los noágidas también estudiar la parte de la Torá que le corresponde a los noágidas, y el pueblo judío tiene también el deber de difundir las enseñanzas noágidas, y ni que hablar que los noágidas tienen el deber de difundir las enseñanzas noágidas. Para terminar, y voy a brindar una imagen que es la siguiente. En la gran mayoría de religiones hay santuarios, monasterios o santuarios, y hay sacerdotes. Y hay un ídolo, ¿sí? Entonces uno entra a un santuario de cualquier religión y va a ver que los funcionarios de ese santuario son los sacerdotes de esa religión, y hay un centro de atención, que ahí está el ídolo, ahí está la estatua del ídolo, o el ídolo, o la persona, o quien sea. En la Torá es muy diferente. En la Torá, si bien había un santuario de Jerusalén y había sacerdotes, pero en el lugar más sagrado, ¿qué había? En el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, durante 830 años, estuvo el objeto más sagrado, que era el arca sagrada con las tablas de la ley. Las tablas que Moshe recibió de Dios, las tablas rotas y las tablas reescritas, eso es. Es decir, que a diferencia de otras religiones, en la Torá gira alrededor del texto, no gira alrededor de un ídolo. No se idolatra, no se sirve ningún ídolo, ninguna persona, ninguna entidad, y no se utiliza como intermediario a nada, sino la ley nos hace libres, el libro nos hace libres, la Torá nos hace libres. Es decir, que la práctica de la ley, cuando hablamos de una ley, hablamos de un texto que hay aspectos que se pueden debatir, uno opina sí, otro opina así. Por eso las relaciones que tienen, la relación que hay entre el rabino con los alumnos es una relación horizontal, no es una relación vertical, no es como un pastor que baja una línea y no se puede discutir, es justo al revés. El rabino constantemente incita a la gente que pregunte, que consulte, que analice, que no le crea al rabino, que investigue por sus propios medios a partir de textos y fuentes, que se desarrolle una relación horizontal, como el rabino es un maestro y un guía, no es un sacerdote que va a ordenar o que va a conectar, sino que va a facilitar, va a explicar. Eso es un rabino. Y esa es la dinámica del estudio de la Torá. Imagínense que estamos sentados alrededor de una mesa, con libros, con plumas, para escribir, y analizamos y debatimos. Es la clásica imagen del debate talmúdico. Uno pone en Google, por ejemplo, debate talmúdico y va a ver sabios y sabias debatiendo libros. Y eso es la historia del pueblo judío en general. Y eso es lo que estimulamos que los noágidos hagan. Que se apropien de sus enseñanzas propias de la Torá, se dejen guiar al principio para saber qué es, y empiecen a tomar los textos y empezar a practicar, pero con autonomía absoluta. Y tengan en mí el rabino no un pastor que va a ordenar y no va al revés. Un amigo que los va a guiar, va a responder sus preguntas, a escuchar y acompañar en este camino de desarrollo monoteísta.